Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, todas. Después del 3 de junio del año pasado se multiplicaron las denuncias, siendo porque es importante cada cuerpo y cada vida. Y además el Ni Una Menos no es un día. No hay movimiento que se puede quedar al margen de esta jornada. Las imágenes de la injusticia que se expresan en cuerpos concretos. El asesinato, el travesticidio de Diana Zacayán. Pero Reina Marás, una mujer quechuaparlante con cadena perpetua, acusada de una violencia que no cometió, para empezar, pero además víctima ella de haber sido violada múltiples veces y con una condena perpetua por no hablar español. O sea, colonialismo, patriarcado y capitalismo en ese tribunal, ¿no? Nuestra lucha como pueblo es contra al menos, o por lo menos, 3 sistemas de explotación y de opresión, como es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, que nacieron juntos en nuestro continente. Y que los 3 se construyeron sobre la base de la violencia. Y los 3 se construyeron sobre la base de la desaparición y el exterminio de distintos modos de cuerpos, como veníamos hablando, de comunidades, de pueblos, de territorios y de transformación de las condiciones de vida en que estamos. Entonces a mí me parece que el Ni Una Menos, como el Nunca Más, tiene que ver con la posibilidad de parar el ciclo de la violencia. ¿Por qué nos costó tanto denunciar la violencia sexual en los campos de concentración? Que recién 30 años después se hizo esa denuncia con fuerza. Después nos pusimos a pensar si estas no son las mismas respuestas que dan las pibas con las que laburamos cotidianamente, las jovencitas, ¿y por qué no denunciaste el acoso sexual? Y las respuestas son las mismas, no nos iban a creer, iban a pensar que lo provocamos, iban a pensar que nosotras de alguna manera nos sacábamos algún beneficio. Entonces ahí, ¿qué es lo que concluimos, digamos, como reflexión? Hay una violencia sexual que es una forma específica de represión de los cuerpos de las mujeres que tiene más de 5 siglos. Y por eso hablamos de que estamos luchando también contra el colonialismo. Porque ese miedo por el cual no hablamos, por el cual no denunciamos, es un miedo cultural, histórico, a cómo es mirada la mujer. Nuestros dolores de hoy tienen que ver con 5 siglos de colonialismo. Entonces cuando yo digo Ni Una Menos, es parar por una vez ese ciclo histórico de más de 5 siglos de opresión y dominación. El Nunca Más, golpe de Estado, es parar esa cadena histórica, es decir, el capitalismo se funda en la violencia y en la destrucción de los cuerpos y las vidas de los pueblos. Como un grito colectivo muy fuerte de algo que quienes somos parte del feminismo hace muchos años lo veníamos diciendo, gritando en pequeños grupos o en grupos más grandes, ya en los encuentros nacionales de mujeres, pero el hecho de que haya trascendido a la sociedad fue sumamente importante. Muy conmovedor, y fue sentir que de alguna manera esto empezaba a ser parte de una conciencia social de los y las argentinas. Importantes sectores de la sociedad se convencen de que determinado nivel de injusticia es intolerable. Nunca Más fue un poco eso, es decir,
fue algo que quedó muy grabado en un nivel de la conciencia social. Yo no digo que no se pueda volver atrás, pero creo que es un sentimiento profundo de amplios sectores de la sociedad frente a lo que significa el terrorismo de Estado. En este caso, la lucha de las feministas y del movimiento de mujeres y también de las diversidades sexuales en términos de decir, bueno, este sistema patriarcal de muerte, de ocupación y de conquista de los territorios, cuerpo de nosotras como mujeres o como travestis, transexuales, lesbianas, bisexuales, bueno, ya no puede seguir siendo lo mismo. Y es algo que no solo fue grito de las mujeres, sino que también fue grito de sectores de varones que tomaron conciencia y que lo dijeron y que marcharon con nosotras. Algo que trasciende al movimiento original, como fue el movimiento de derechos humanos gestando el Nunca Más, o como fue el feminismo gestando este no a los femicidios. Bueno, quedarse al margen de este grito era complicado, era quedarse en el lugar claramente de los que habían venido construyendo la violencia patriarcal, ya sea a través de los medios, de la cultura, de los gobiernos. Lo otro es que ese momento pasó un poco, porque la situación actual de derechización, de avance conservador en la cultura, en la política, en los gobiernos, nos lleva a que, por ejemplo, ahora estamos a pocos días del Ni Una Menos y todavía no aparece. Los mismos que salieron a hablar en ese momento callaron y los medios están haciendo un silencio casi absoluto sobre la nueva convocatoria para el 3 de junio. Entonces, yo creo que es territorio de disputa, ¿sí? Pero hoy la disputa está sobre todo en la capacidad que tengamos de volver a movilizar. Se está discutiendo desde las formas de convocar hasta el contenido, se amplió los temas, cosas que el año pasado estaban bastante cerrados. Hoy el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito es uno de los temas de la convocatoria. Los temas de la ofensiva contra las mujeres en el campo laboral, en la precarización del trabajo, bueno, todo lo que hace a la vida cotidiana. Las distintas maneras de violencia que existen están muy presentes. Entonces, mi impresión es que en este caso tenemos como desafío, sobre todo, relacionar esa convocatoria, que a mi entender es mucho más profunda que la del año pasado, con los movimientos sociales populares de mujeres y generar de nuevo a partir de esta iniciativa una capacidad de respuesta ya organizada y articulada que sostenga el Ni Una Menos, que ahora se le agregó la consigna Vivas nos queremos, como un hecho de la conciencia social argentina. Finalmente necesitamos revolucionar el sistema, los sistemas, terminar con la opresión, y eso significa terminar con la propiedad privada de los grandes medios de producción transnacionales y de la burguesía que generan este sistema, y significa terminar con los privilegios del patriarcado como sistema de dominación o del colonialismo. Entonces, por más que suene en medio de esta era macriana medio fuerte hablar de revolución, hay que hacer las revoluciones que nos faltan.